Bueno, vamos a presentar un libro que para mí es una joya, no es un milagro, es una joya. Además de ser un milagro por todo lo que es el trabajo que los lectores pueden encontrarse en él, es una joya, creo que es en sí mismo un acontecimiento. Me parece que Las Furias se caracteriza por no destacar en ningún género, por intentar que se entrecrucen los géneros. Y este libro es una clara expresión de ese cruce donde hay poesía, prosa poética, biografía, autobiografía y recorrido de investigación sobre la poeta Silvia Plath y muchas cosas más. Así que bueno, lo van a presentar Lala Tautoñac, que es periodista cultural y editora, Gabriela Pedrotti, que es psicoanalista y escritora. Muchas gracias y espero que la pasen bien. Toda herida es singular, dice Marida. Toda herida es inenarrable. Chantal Maillard dice, cada cual con su dolor a solas, el mismo dolor de todos. Con esta paradoja se escribe este libro. Sin esa paradoja no se podría testimoniar sobre una herida privada, que en el mismo momento en que se vuelve testimonio, concierne a otras, las toca, las hace hablar. Leí a Adrienne Rich una tarde de otoño, cuando recibo el llamado de María. No sé si vas a poder, sé que estás con 1000 cosas, pero me gustaría que me acompañaras en la presentación de No hay milagro más cruel que este. De golpe una alegría entre exaltada y húmeda llenó el cuarto en que leía. ¿Cómo no acompañarte?, dije. ¿Cómo no acompañar la escritura de este libro sublime? ¿Cómo no acompañar tu temblor? Ese que llega, ese que nos hace llegar a quienes estamos cerca. Ese que conozco desde conocerte, que te sucede con Silvia Plath. ¿Cómo no? Si me pareces una escritora de la hostia y compartimos este amor a Silvia. Había conocido a Silvia de la mano de un amor, Ariel fue ese libro, que llegó a mis manos en tiempos de juventud. ¿Cómo no acompañarte si pocas veces he leído cosas con tanta potencia como en tu escritura? Pocas veces alguien ha llegado a ese lugar tan recóndito de mis noches como María. Pocas veces he disfrutado un diálogo dominguero de horas, he olvidado el reloj, como cuando nos encontramos a hablar de nuestras vidas. ¿Cómo no acompañar esta trama que nos une entre el amor y el espanto? ¿Cómo no sentirme cerca de tu herida si olfateas la mía desde lejos y alojas? Y acá estoy, profundamente conmovida, sin poder aunar un criterio para escribir esta presentación. Me dejaré llevar, como esos diálogos de domingo, porque este libro no aúna. Este libro abre lo diverso de una, lo distinto de una, lo no catalogado, lo que no entra en razones, lo que resiste al concentracionismo, a la colonia, al poder. Es un libro vulnerable, dice María, y Luna Miguel asiente en la contratapa. Nunca la fragilidad ha sido tan peligrosa como en estas páginas. María no escribe sobre Silvia Plath, sino desde Silvia Plath. Desde su amor a ella nos invita a conjugar esos verbos, amar, escribir, maternar. Ella sabe que la letra entra con amor. Sin amor no hay nombres, ni letras, ni cuerpo. Desde su feminismo busca encontrar ese hilo invisible que conecta con la intensidad de su dolor y el de otras. Ella, la autora, que estuvo enferma de amor romántico y neurosis, nos cuenta una combinación que puede ser letal. Pero aquí está, derramando lejanía al horizonte. Este libro es cuerpo, un cuerpo de heridas, cicatrices, a medio cerrar, dolores, pero también encuentros, sosiegos, hallazgos y bellezas. El grito que María escucha en Plath lo hace rito de un deseo, que escribe en los márgenes de lo posible, grito desesperado y grito de hembra gozando. Recorre la vida de esta mujer desde sus inicios hasta su final,
Con su escritura va siendo testigo de cada tramo de esta norteamericana blanca de clase media, oprimida en la sociedad patriarcal de los años 50, que se debatía entre la escritura y la vida doméstica, la gran poeta y la mujer desesperada. No escribe para victimizar ni para reivindicar, y eso se escucha. Me encuentro con una frase de Elías Canetti que me ofrece la metáfora justa para lo que me venía pasando con el libro. Dice: nadie está más solitario que aquel que nunca recibió una carta. Pensé, y nadie más acompañado que aquel a quien recibirla lo hace blanco de un destino, un lugar donde llegar. Así me pasó con el libro de María. Escandido en capítulos de cercanía temática, una excusa para juntarlos, entiendo. Cada capítulo es un gesto de amor, un rescate, un recuerdo personal, un poema, un arañazo al dolor, un grito hecho letra, una historia. Pequeñas series de A4. Series que podrían ser de ciencia ficción, documentales, policiales. Y son capítulos bajo un título y un corte. Me pasa que después de leer cada uno de estos capítulos, quiero salir corriendo. Otras veces quiero prender un velador antiguo con la luz amarilla y volver a leer. Leer me encendía, a veces me brotaba. Pensé, estaba frente a un gran epistolario, una serie de cartas que se amalgaman en un sentimiento, lo crudo y lo prematuro. Se consigna en letras lo impalpable, y entonces se palpa la herida en una sintaxis que la aloja. Se azucara solo para poder pronunciar y dejar sentada la amargura, la desesperación del mundo de una mujer en llamas. Se oxigena para hacer aparecer el llamado encriptado de nombres prohibidos. Una etapa que, como nos tiene acostumbrados Romina Lupino, son jeroglíficos a descifrar, o más bien collage. Este es un collage exquisito, una lectura en imágenes. Una foto desgarrada en blanco y negro de la que surgen hojas. Un desgarro que da nacimiento. Una foto de Silvia sonriendo, hermosa, que sostiene una rosa, que busca tierra. Una rosa que hace borde a la foto del otro lado del desgarro. Una rosa sostenida por una curita. Letras que germinan desde la tapa en rojo y negro y el detalle de la alfombra roja que da entrada. Ay, no tengo mi libro acá, pero hábleme que quiero mostrar. Esta es la tapa y esta es la alfombra roja. Que da entrada. Así se entra a este libro. No es terciopelo, pero casi. Y así, como dice Clarice Lispector, con la vida de Silvia, la propia de la autora y algunos pequeños ensayos, va a crear lo que le sucedió. Este libro aborda lo importante, la variación, los extremos, las pérdidas y los baldíos a los que el cuerpo femenino es llamado. Lo hace soportando o siendo soporte de una dispersión, un desparramo de esa capacidad de las mujeres de vivirse tan monstruosas como insignificantes. Pensando desde el psicoanálisis, ella no resume al uno concentracionista y despótico, tolera la diáspora vital, tolera los distintos territorios que componen una voz. En cuerpo los tolera, los históricos con el peso de la anomia en que las mujeres han estado por siglos, los familiares, los heredados, los trastornados. Somos habitados por lo otro. Y digo, es un libro que no solo llega desde su escribir tan sangre, tan bello, sino también un libro clínico. Aprendí, mucho aprendí. Aprendí, por ejemplo, cómo María considera al suicidio como una instancia más de la vida, un punto de basta o capitón, que no la hace leer nunca a precup. Ella no hace a partir de suicidio dirección. Un respeto por la contingencia y por un afecto
que reconoce no fue siempre dolor. Silvia rió, sufrió cuando se enteró que no podía ser madre, enloqueció con la crianza de sus 2 hijos, cuando no podía escribir, amó a Ted con locura, enloqueció ante su infidelidad y gozó de la sexualidad cuando fue posible. María le da un tratamiento escritural a su vida que emociona, rescata esas diferencias en toda mujer, ese deshacimiento vital. No juzga los actos de locura o celos, de atropello a su razón, se deja tomar, los acoge y sabe de este riesgo, por eso dice, este es un libro vulnerable. Y vulnera, así se siente uno cuando lo lee, así se siente uno cuando habla de este libro, vulnerable. Por eso, dogmáticos y ciertos, abstenerse. Este libro te acontece. Lo cotejé con varias lectoras ya y así pasa. Te acuerpa, te pasa. Escribo esta presentación con un ritmo interruptus. Me levanto, me hago el mate, vuelvo, me pega, me duele, me acaricia, me enloquece, me desarma. Vuelvo al libro cada noche y me siento Sherezade. Una de esas noches abro y leo. Equivocada no es un nombre, decía June Jordan, no sé cómo se pronuncia. Y la autora dice, equivocada no es el nombre de ninguna. ¿Cuántos años pasaron las mujeres sin poder firmar? O hasta mujeres que se vestían como varones con indumentaria o seudónimos. ¡Qué atropello!, pienso. Sufro por y con ellas, vuelvo a levantarme, camino, vuelvo al libro y me encuentro con una nadadora de aguas profundas. Ahora María es una nadadora que naufragaba en la bañera como si fuera un mar solo de ella. Este capítulo es terrible. Con un deseo salvaje, bordeaba la muerte, hundiéndose y salvándose muchas veces. Ese oleaje salpicó y escribió con el agua en los ojos los restos de ese naufragio. Encontró libros y letras y tinta, imborrable, por suerte, en sus yemas, que el agua no llevó. Silvia Plath gozaba de la vida y también padecía el agobio cuando conjugar los verbos amar, escribir, maternar se tornaban imposibles. Cuando el tiempo, ese eterno tirano, no dejaba espacio para el anhelado silencio del cuarto propio. No ser interrumpida era su anhelo. ¿Qué la interrumpe? ¿Qué interrumpe a una mujer en su deseo? ¿Cómo se compone la demanda feroz y constante de lo materno con el tiempo retirado que demanda la escritura? O cuando los signos del compañero Ted van en franca retirada y su desaparición hace emerger a la otra rival, y no es fantasía, el cuerpo lo sabe. Y quiere romper y quemar y se rompe rompiendo sus cartas. Silvia se entera. Cuando el diccionario lo porta el otro, el hombre, ella enmudece, enloquece. Ella dice, lo he idealizado. Su hija, Fieda, recibió su vida y no su muerte. Le fue concedido ese don. No quiere que le pongan una placa en su última casa londinense. La quiere en la anterior, en la que le dio nacimiento a ella, donde escribió y amó. El libro fluye en capítulos de A4, como ya dije. María no deja a Silvia sola nunca. La acompaña con sus letras, se deja acompañar con ella y nos acompaña. María propone en este libro un profundo diálogo, un encuentro, interpelada en su ser. Interpela al patriarcado, a la medicina, al feminismo, a la maternidad. Un gran epistolario, así se me armó, dirigido a una, a otra, a Plath, a cualquier mujer que haya pasado por esa trinidad siempre un poco maldita del maternar, amar, escribir. En el cuarto aparece el poema. ¿Me das el libro? Que no. Y el vacío por debajo y por encima del poema. Son capítulos de 4, en el cuarto está el poema, ¿sí?
de Silvia. El cuarto hace vacío. De repente irrumpe la idea de que podían ser sesiones de análisis. Argumentos, hablar de otra y otra, pensar su historia, escribir, volver con un poema, irse con un silencio. Sesiones de análisis con cortes y empalmes, pensé. Allí el libro me abrió otro mundo dentro del mundo en el que venía. El análisis de una mujer que se dice en otra, como no podría ser de otra manera. Su escritura no es aséptica, porta el virus del riesgo y no hay vacunas que resguarden, a no ser la sordera y la imbecilidad. Una escritura real. Contagia y pega. La escritura de María es una escritura en auxilio. Una escritura de rescate, no de salvación. No es divina. Es absolutamente terrenal. Una escritura madre, de recepción. Recibe lo inconsolable, lo inimaginable, la desmesura. La escritura de María recibe el tono de lo oprimido. Escucha tanto el fuego como lo estéril. Escucha la voz quebrada por el tormento de los designios médicos que sancionan la imposibilidad, por ejemplo, estadísticamente de ser madre, como le dijeron a Silvia, si no quedaste en 6 meses no vas a poder. O la de tener un aborto, que estadísticamente se corrobora que cada tantas mujeres hay un aborto o una histerectomía. Ellos entran, los médicos, como bisturíes apalabrados, dejando partir de los consultorios a las heridas abiertas, nos dice María. Escribe también un analista que con su poética abre esa voz al infinito y con su escritura se encuentra prestando testimonio. Dice, esa ficción, relato o narración que construimos en torno a nuestras propias vidas, esas marcas propias que nos hacen singulares, ya sea para escribir, pintar un cuadro, admirar un paisaje, amar y odiar. En ese sentido, Sylvia Plath, Anne Sexton y June Jordan han podido hacer del testimonio una forma de poesía, transformar la experiencia íntima y tabú en acontecimientos casi universales que encontramos en el terreno repleto de horrores de lo femenino. Cuando escucho ese ánimo en una mujer, cuando leo esas letras que buscan calmar un cuerpo dolido, un cuerpo acallado por el horror, que escucho esa pequeña que aterrorizada con su te voy a chupar la conchita, como cuenta, le dijo alguien de niña, y tantos otros atropellos, a ella se le clavó el horror y a mí el odio. Pero María decide otro camino, no se queda agazapada y entonces esa potencia se vuelve transfusión sanguínea. Y los poemas de Sylvia Plath se escriben en rojo sangre. Si las analistas son mejores por tener tetas como Tiresias, dice Lacan, es porque lo materno tal vez nos hace más cercanas a lo extranjero, a lo inconcebible, a lo no pensable, a lo éxtimo. María consigna lo innombrable como lugar a albergar, materna, y no porque los libros sean hijos, sino por el tratamiento de la letra, que es otra cosa. Escribe desde un maternar, que es hacer sonar esa valencia, llevar el acorde de lo anónimo a lo singular. También lo hace cuando deja los universales y decide desde lo singular de cada una, no hacer conjunto, pero sí armar una red. Por eso problematiza también la consigna feminista, si duele no es amor. Pero ¿hay amor sin dolor? Va abriendo ese reduccionismo que cercena lo fundamental, esa funda llamada amor que hace cobertura al dolor de existir. Un analista que al leer escucha y escribe haciéndose eco de las palabras de Anne Sexton, que al enterarse del suicidio de Silvia escribe: ¿qué es tu muerte sino una vieja pertenencia, un lunar que se te cayó de uno de tus poemas? Un lunar, un perfume, una rosa. Este libro es un gran detalle. María es respetuosa de la vida de Sylvia Plath como ninguna, sin ningún acerto moral que la detenga.
en las hartas escuchadas psicopatologizaciones, como también padeció Pizarnik, por ejemplo, y tantas otras, esas que dañan la humanidad, esos insultos disfrazados de ciencia. Aprendí de este libro cómo el amor es sostener el medio de pasaje de una letra siempre momentánea, flexible, errante, sin destino cierto, pasadora, medium de la emergencia. Silvia debe estar muy contenta de que alguien la haya escuchado así. No solo con las orejas, sino con esa lectura epidérmica a la que María nos tiene acostumbrados. María le dio ese lugar a solas, el cuarto propio, donde habitan sus poemas. Un lugar a solas, ese privilegio que merecía la donación de un tiempo para parir escritura, detenerse en ella y que ese rescate la devuelva al silencio anhelado. Haber conocido a María en este libro confirma de su valentía en el decir, un acto que sostiene aún a pesar de ella, por suerte. Un libro donde la fragilidad es potencia y belleza sublime. Los modos femeninos pueden estar, las noches femeninas pueden estar más iluminadas después de este libro. Y es con la lectura de otros, otras, que un libro se va fortaleciendo. Espero que así suceda. Ha nacido un gran libro y es momento de celebración. Finalizo con una frase de Anne Brontë que dice: aquel que no se atreve a agarrar la espina no debería ansiar la rosa. Muchas gracias. Bueno, vale, voy a agarrar el micrófono, pero me va a costar después de esto. Qué lindo, y que termines con Anne Brontë, no tengo palabras. Encantada de escucharlo. Primero quiero agradecerle a María la escritura, primero del libro, que es fundamental. El libro es fundamental. Quiero agradecerte también la convocatoria y haber creído en mi lectura para lograr esto. Igual insisto que después de semejantes palabras, la mía va a ser apenas un pequeño aporte, pero bueno. Voy a empezar igual como ella diciéndole que ya vayan a comprar el libro los que no lo tienen, porque después nos vamos a olvidar y no pueden no tenerlo. Para eso estamos todos acá. Siempre empiezo por lo general, tanto en las notas, con escritas o en las entrevistas, por el título. Me gusta deshacer el título, porque bueno, nos dedicamos a las palabras básicamente y es lo que corresponde. Voy a decir que milagro, según la RAE, ¿no?, que es lo que nos guía la Real Academia Española, dice nombre masculino, suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse, por las leyes regulares de la naturaleza y que se le atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural, o bien suceso extraordinario que provoca admiración o sorpresa. Según Silvia Plath, en Corneja Negra en tiempo lluvioso, dice: los milagros ocurren si se tiene el cuidado de llamar milagro a esos espasmódicos trucos de la luz, la espera ha vuelto a comenzar, la larga espera del ángel de ese inusitado, aleatorio descenso. En este voy a decir ensayo sobre la vida de Silvia Plath, de María, despojado de una crónica biográfica severa, sí traza un perfil analítico sobre la mujer, sobre la madre, sobre la suicida, sobre la madre suicida, que ha sido esta gran poeta. El texto todo de No hay milagro más cruel que este resulta fortalecedor. Expone una socialmente impuesta pasividad femenina aplastada por una legión de mujeres fuertes y como tales sensibles, como Silvia Plath,
que sucumbieron de todos modos frente a los arrebatos masculinos y fueron tan dueñas de sus propias vidas que ellas fueron las que decidieron cuándo partir. Y voy a citar, que está acá. Y dice así: no escribo para victimizar ni para reivindicar, tampoco para encontrar culpables y exigir condenas. Escribo para pensar con las herramientas que nos facilitan las teorías feministas lo contradictorio y lo complejo que ha sido y continúa siendo amar, maternar y escribir para las mujeres. 3 tareas que, siguiendo a Sigmund Freud, pueden pensarse también como imposibles cuando intentan conjugarse. Sylvia Plath es el hilo conductor de este libro. Un hilo de distintas maneras nos une a todos. Para Plath, ser mujer era una tragedia, y es aquí donde María nos lleva a Grecia y a la realidad de Medea para dibujarla. Una Medea suicida, aclara. Haber nacido es mi gran tragedia, escribe Sylvia Plath en su diario a los 21 años, como bien señala en el libro que nos acoge, y esto resulta toda una declaración. Cuando ella se preparó para su partida, el desayuno de su hija y de su hijo, que más tarde seguiría los pasos de su madre y se suicidará también, presta las alfombras bajo las puertas de la cocina, el encendido del gas del horno, probablemente haya pasado por este pensamiento otra vez por su cabeza. De todos modos, no había pasado mucho tiempo. Plath se mató con apenas 30 años en el departamento de Primrose Hill, en Londres, que antes había pertenecido al poeta irlandés Yeats, William Butler Yeats. Y a ella esto le daba como un buen augurio. Estas mujeres, de las que recién hablábamos, las fuertes, las sensibles, las literarias, algunas amigas de la Plath, como Anne Sexton, o Virginia Woolf, Sarah Kane, o nuestra Alejandra Pizarnik y nuestra Alfonsina Storni, eligieron el mismo final. Y aquí me voy, perdón, a la página 93. Decime si te gustó. Está marcada. Gracias. Perdón el desorden, pero los papeles son así. Gracias. Alejandra Pizarnik escribió el poema Sala de Psicopatología, luego de haber estado internado en la unidad psiquiátrica del Hospital Pirovano por un intento de suicidio. Allí describe con tanta lucidez como crudeza el abismo que separa muchas veces estandarizados y padecimientos subjetivos. Una señora originaria del más oscuro barrio de un pueblo que no figura en el mapa dice: el doctor me dijo que tengo problemas, yo no sé, yo no tengo algo aquí, se toca las tetas, y unas ganas de llorar que mamá mía. ¿Por qué las feministas están tan enojadas?, se pregunta la autora en el libro, y yo reformulo. ¿Por qué no lo están todas las mujeres? La poesía es una buena manera de mostrar este enfado. ¿Cómo se separa a Plath, la poeta, de Silvia, la mujer que sufría una depresión severa, que se filtraba en su escritura y producía una poesía asombrosa? Murió hace casi 70 años, pero como poeta confesional y feminista, la posición de Plath no ha hecho más que fortalecerse con los años. María Magdalena nos acerca a Ala Álvarez en su libro, y entre los recuerdos que reconstruye el autor de El Dios Salvaje, ensayo sobre el suicidio, está su vínculo con la escritora Sylvia Plath. Álvarez recuerda las semanas finales de la poeta y cómo ella le fue mostrando sus últimos escritos en un departamento que armó con dificultad mientras se hacía cargo de sus hijos en soledad, luego de separarse del escritor Ted Hughes, a quien Álvarez también había conocido. En esas jornadas de lectura e intimidad, Álvarez, que como Plath había tenido un intento de suicidio tiempo antes, pudo entrever que el tiempo para la autora de La campana de cristal se estaba por terminar. Lo notaba en los poemas que le mostraba y también en su aspecto físico. Al poco tiempo de verse con su amigo por última vez, la escritora se quitó la vida. Dirá Álvarez al respecto:
El suicidio era otra de las cosas que Silvia y yo teníamos en común. Los dos éramos socios del mismo club y hablábamos a menudo del tema. Y es algo que también integra el legado de remordimiento que me dejó. Como adicto avesado a la adrenalina, siempre había creído que el arte de verdad era un asunto riesgoso y que los artistas se lanzan a experimentar con nuevas formas, no para llamar la atención, sí para escandalizar, sino por los viejos procedimientos ya no les sirven para los que desean expresar. En otras palabras, lo que Silvia aportó de nuevo tenía poco que ver con la experimentación técnica y muchísimo con la exploración de su mundo interior, un viaje al fondo del sótano para confrontar sus propios demonios. Silvia Plath retrata en 3 mujeres todo un mundo muy sombrío donde las protagonistas comparten experiencias similares del dolor de parto en una sala de maternidad. No se dan sus nombres y solo una de ellas, la primera voz, puede llevar el bebé a su casa. La segunda, una mujer trabajadora y esposa, pierde a un niño querido, mientras que la última, una estudiante, da en adopción a su bebé no deseado. Aunque no suscitó tanto interés como los poemas recopilados de Plath en Ariel, 3 mujeres es muy compleja e intensa, y estas voces son prácticamente las precursoras de los personajes poéticos de Plath en Ariel. La mayoría de los críticos ven la pieza como una fragmentación del yo creativo del poeta. Por ejemplo, Steven Axelrod en la poesía de Silvia Plath analiza cómo incluso la primera voz, la triunfadora, está asustada, impotente y marginada, alienándose como víctima histórica. La descripción del sufrimiento del parto es aguda, y siguiendo a muchas otras escritoras antes que ella, también se sintió dividida entre su yo creativo y el papel tradicional de madre y esposa. Como destaca Magdalena aquí, la escritora y crítica contemporánea de Plath, Adrienne Rich, explica cómo la suya era una época en que las mujeres de clase media estaban absolutamente cautivadas con la idea de la perfección doméstica. Y elabora esta idea mostrando cómo la mayoría de las mujeres occidentales de la década del 50 y del 60 consideraron el concepto de la maternidad, influenciadas por familiares y suegros, de que ser madre es la única forma en que una mujer madura ya se vuelve completa. La propia Rich se casó a principios de los años 20 y tuvo 3 hijos antes de los 30. Se cree que Plath encontró la felicidad perfecta en un matrimonio con Ted Hughes alrededor de 1956. Después quedó destrozada por la infidelidad de su marido y siguió glorificando a la maternidad. Cuando la BBC publicó por primera vez el guión de la obra de radio 3 mujeres en 1968, la primera voz se identificó como la esposa, debido al nacimiento exitoso del niño y la voz canturreante de la madre, aunque no hay presencia de un padre. Esa voz imagina a un hijo creciendo para convertirse en una persona normal y corriente que correspondería a su amor y se casaría con quien él deseara. Este personaje, en realidad, plantea la pregunta de si una madre no puede criar a sus hijos sola. Durante sus últimos días, Plath también escribió a sus amigos sobre su profundo afecto maternal por sus hermosos hijos, mientras trabajaba febril y vigorosamente en sus últimos poemas. La segunda voz, a menudo considerada la más fuerte, se desarrolla más tarde en muchos de sus últimos poemas en Ariel. Inicialmente fue identificada como la secretaria y la mujer trabajadora, aunque ella es la única que parece tener un esposo al que volver después del aborto espontáneo. Pero no hay calidez en la relación entre esa esposa y el esposo. Ni siquiera estaba allí cuando ella perdió el bebé. Esto podría ser la misma poeta, ya que también perdió un hijo durante los primeros días de su matrimonio. Sin embargo, la voz es más articulada al dar rienda suelta a su frustración. Son estos hombres los que me importan. Son tan celosos de todo lo que no es plano. Son dioses celosos. En la poesía de Plath
Dios es un símbolo del patriarcado y los hombres conspiran juntos para hacer sufrir a las mujeres por su capacidad de procrear. Para ella, tener hijos y poder escribir son procesos de creatividad. Por lo tanto, al disuadir a las mujeres de convertirse en madres, los hombres y el sistema social patriarcal representan una barrera para la creatividad de las mujeres. Incluso la primera voz, la voz feliz y exitosa, tiene quejas contra el ambiente hostil de la sala de maternidad. Mientras que el mundo inquietante de la primera mujer se transforma en un apacible jardín tras el nacimiento de su hijo, la segunda mujer se convierte en un ser periférico, mirando el ajetreo y el bullicio del mundo desde la distancia, la voz amarga, la vida vacía, la ira y la frustración hacia el dominio masculino, expresadas a través de esta voz, se vuelven indomables en el poema posterior de Plath, Lady Lazarus, donde el hablante quiere comerse a los hombres como al aire. La tercera voz se identificó inicialmente como la niña, y su posición parece ser la más triste de todas. Sin embargo, los críticos le han prestado menos atención que a las otras dos, probablemente considerando que sus emociones como madre son menos importantes, ya que abandona a la pequeña hija. Pero un lector cuidadoso notará que ella no abandona la cadena de eventos que la rodean. Ella es una isla pequeña, dormida y pacífica, y yo soy una cadena de eventos que la rodean. Adiós, adiós, el día está ardiendo, soy una herida que sale del hospital, dejo mi salud atrás, dejo a alguien, quien se adherirá a mí. Vuelve a su vida cotidiana de estudiante, observa a los amantes, quiere sentirse joven una vez más y se pregunta, ¿qué es lo extraño? ¿Lo encontraré alguna vez, sea lo que sea? Está amargada con la sociedad, los médicos varones de la sala y resentida por la conciencia de su propia identidad en un mundo en el que se ha visto obligada a entrar. Linda Fraser identifica su caso como un evento personal aislado. Es más bien produciendo la apropiación política del cuerpo femenino codificado a lo largo de la historia occidental en narrativas seminales y míticas del origen. La diferencia entre ella y la primera voz es una elección que hace que la primera pronuncie con seguridad, estoy lista, mientras que la niña llora amargamente, no estaba lista. No estaba lista cuando fue violada y no está lista cuando va a dar a su hijo. A través de estas tres mujeres, Sylvia Plath dramatiza a la mujer y la maternidad, arrojando luz sobre el complejo psicodrama del proceso de convertirse en madre. También ilustran cómo la relación entre una madre y su hijo puede ser ambigua, y también cómo el entorno, incluida la sala de maternidad, trata de dominar la relación madre-hijo. Plath editó la poesía de su esposo, la envió a revistas estadounidenses, interpretó el papel de su secretaria y desde un costado lo vio disfrutar de la atención del Círculo Literario de Londres. Conocidos poetas y escritores que visitaban a la pareja a menudo ni sabían que ella escribía poesía. Pero en la mayoría de los contextos sociales, ese sigue siendo el papel asignado a las mujeres. Como esposas, se espera que las mujeres sigan siendo el papel, se comprometan, y se sacrifiquen, como también lo hizo Plath inicialmente. Pero en sus poemas posteriores crea una nueva mujer, en la que todos los críticos identificaron un poder femenino nunca antes mostrado por ningún otro poeta. Aunque no pudo mantener el poder en su propia vida por mucho tiempo, la poesía de Sylvia Plath más tarde llegó a ser reconocida como la voz de una mujer que seguirá adelante con su vida ante cualquier situación adversa. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Gaby y a Lala por aceptar la invitación, acompañar el libro. Muy importante para mí haber contado con la lectura de ustedes.
Bueno, voy a hacer lo más breve que pueda con respecto a los agradecimientos, pero también es importante para mí hacerlos. También le quiero agradecer a Nicolás, que además de ser el editor de Las Furias, fue mi editor, el editor de este libro, y que fue quien hizo que la escritura se convirtiera en un libro, que no siempre sucede. Digamos, uno puede escribir mucho y no siempre eso deriva en un libro. Y la lógica de este libro fue planteada por él, y en todo el proceso de escritura resultó un gran faro para que yo pudiera concretarlo y que se hiciera posible, con muchas trabas en el camino y muchas dudas de que eso pudiese llegar a ocurrir. Así que bueno, le quiero agradecer a Nicolás, mi editor. Y también aprovecho para contar que el título fue un hallazgo de él. No hay milagro más cruel que este. Es un verso de un poema de Silvia Plath, de 3 mujeres, justamente, en el que alude a la maternidad. O sea, se refiere a que no hay milagro más cruel que este en relación a la maternidad. Y el hallazgo de Nicolás fue justamente darse cuenta de que había algo... ¿Está lloviendo? Sí. El vino. Están los vinos afuera, por favor. Sí. Perdón, mi tapado. Bueno, decía que el hallazgo del título, digamos, fue de Nicolás porque se dio cuenta de que no hay milagro más cruel que este. También tenía que ver con la escritura, con el amor, además de con la maternidad. Y a mí me pareció precioso. Así que bueno, también le agradezco eso. A Romina, por supuesto, que como ya comentaron, es la artífice de las tapas hermosas, bellas, originales de la editorial. Y el diseño interior es hermoso. Y el diseño interior también, sí. Que bueno, en la editorial ponemos mucho énfasis en que los libros sean objetos bellos, que generen un placer estético también. Bueno, y seguramente me estoy olvidando de algo. También a Cristian, por supuesto, de Otras Orillas, por habernos alojado una vez más en nuestra segunda presentación presencial desde que existimos como editorial. La primera fue de Mercedes Roffé, que está aquí. Así que, bueno, muchas gracias por darnos el espacio, y a todos ustedes por acompañarnos. No sé si quieren alguna conversación. Yo no tengo mucho más para decir. Nicolás, ayúdame. Te agradezco las palabras. Ella, además de ser muy respetuosa con Silvia Plath y haber atravesado las distintas escrituras e investigaciones, es una persona que se preocupa de acompañar a los otros en lo que se puede proponer como una herida o las marcas que cada quien lleva. Y es muy generosa en ese sentido, en poder apreciar lo que el otro o la otra le vaya pasando. Yo creo que todo lo que dijo al respecto de mí también es algo que debería volver, y este libro lo muestra, porque ella también es alguien que es muy coherente a la hora de poder situar una herida y no empantanarla, y poder hacer con eso escritura y acompañar ese proceso y hacer otra cosa al respecto. Yo creo que ella misma hizo otra cosa al respecto con este libro, y por eso para mí es un acontecimiento, porque es algo que se los va a legar a ustedes como lectores para que eso también se puedan conectar con algo que es bastante difícil de expresar, y es bastante difícil de expresar por 3, ¿no? Amar, maternar, escribir. Así que me parece que es un acontecimiento muy importante en la vida de María Magdalena, y estoy muy feliz de que esto se pueda acompañar.
Si no quieren, o si quieren decir algunas palabras, igualmente va a haber un brindis para que sigamos charlando más en intimidad, ahora que la lluvia ha parado, la lluvia. Muy bien. Ha parado la lluvia. No solo hace ellos libros. Ha logrado parar la lluvia, entonces me parece que si quieren va a leer. Lo que escuchamos al principio fue la voz de Silvia Plath leyendo el poema Levi Lazarus, que fue una de las ideas de que este libro se pudiera llamar así, porque habla de un renacimiento. Sí, hay una traducción de 3 mujeres del libro del que habló Lala, que es una edición de Nórdica, que hermoso. sí, es una muy linda edición porque tiene ilustraciones y Está además madura. porque tiene una muy buena traducción, lo cual no suele suceder. Ese Bueno, el factor. otro día, es cierto que me enojo, pero el otro día, no sé si se fue, Santiago estaba por ahí, pero el otro día me mandó alguien un poema de Ariel, de una edición nueva, muy bella también, con ilustraciones y demás, donde aparecía la palabra trompicones, ¿no? ¿Qué palabra? Trompicones. ¿Qué palabra? Saltos, digamos, se trompicones. podría haber traducido como Sí, ¿Una que saltos. salió ahora hace poco? Es una nueva edición de Ariel, ¿Versión sí, de Ariel? que sí, salió hace poquito. Bueno, nada, cosas que pasan. Pero Cosas horribles que sí. pasan. Sí, de hecho suelo decir que cuando leo la poesía de Plath, sobre todo en la poesía completa que salió en España de Butterly, es una traducción a mi entender tan espantosa que no me gusta leerla en español. Yo leo la poesía de Plath en español traducida y no me gusta como poeta. Por eso fue una de las cosas que me impulsó a querer hacer mis propias traducciones. Las hacía para poder leer poemas de Plath que me resultaran un poco más amenos. Igualmente el traductor, pobre, porque hizo todo un gran trabajo de investigación, hay un montón de notas al pie en las que me basé también para el libro, hizo un gran trabajo de investigación, pero la traducción es bastante fea. ¿Y pretextos no lo tiene? No sé, Porque si pretextos lo tiene, debe estar buena la traducción. no recuerdo haber visto ninguna Yo edición tengo de casa pretextos. pretextos. Hay una de Visor, pero Por encima son bilingües. Eso. sí. Iba a decir otra cosa y me olvidé. Perdón. No, Porque no, a mí me me- enoja mucho la traducción también. Sí, bueno. Igual, esto iba a decir, que en el libro hay fragmentos de poemas, no están los poemas enteros, porque por cuestiones legales, porque para poder publicar los poemas enteros tendríamos que haber pedido la autorización a los albaceas de Plath, y es algo bastante intrincado. legales. ¿Puedo preguntar una cosa? Sí, obvio. Me encantó el relato del viaje de ustedes a la casa de Silvia. Si pueden contar un poquito más de eso, porque me parece que es hermoso, es una inmersión en esa búsqueda de meterte en el alma de Silvia. Y bueno, el relato de ese viaje es hermoso. Los gritos De Carol. Sí, hicimos... Fue así, tal cual. Fue así, tal cual. Igual yo hubiera hecho lo mismo que Carol, estábamos, lo digo en el libro, ¿no? Como estábamos invadiendo la propiedad privada, debe estar harta de que la gente vaya a curiosear en su casa. Pero bueno, viajamos a Inglaterra en el 2019, justo antes de la pandemia. Hicimos un recorrido literario, pero principalmente la idea era conocer la casa de campo donde vivió Plath en los últimos años. Y bueno, obviamente en Londres pasamos por ambas casas, en la casa donde vivió con Ted, esa casa en donde, como decía Gaby, la hija decidió que estuviese la placa con, digamos, memorial, y no en la casa está muy cerquita, a pocas cuadras, en el mismo barrio, que es donde vivió muy poco tiempo, en los últimos meses de su vida, y terminó suicidándose. Y bueno, en Northampton, que es un pueblo rural en medio de la nada, en Inglaterra, fue donde más nos quedamos. Yo ya estaba con la idea de empezar a escribir sobre Plath, había carabateado algunos escritos, la venía leyendo desde hace muchísimo tiempo, traduciendo, etc. Pero ya ahí teníamos la idea de que... Digo teníamos porque también estaba como la posibilidad... No, ni siquiera estaba la editorial, ¿no? En ese momento. No. Bueno, pero tenía la idea de
de empezar a escribir un libro, digamos, o sea, algo más en serio, ¿no? De lo que venía justamente garabateando. Y nos internamos unos días en ese pueblo, digamos, no es que fue de paso, como en otras ciudades y pueblos por los que pasamos buscando las huellas de otras escritoras como Virginia Woolf, las hermanas Brontë, Mary Shelley, etc. La señora que lo alquilaba en el aviso advertía que había muchas arañas y que no las podía sacar, entonces eran tantas que tuvo que aclararlo en el aviso. Igual no sé a quién le importa las arañas, pero yo me quedé muy traumada con eso. Del campo, poder habitarlo, ¿no? Como pasar tiempo ahí y hablar con la gente, pero la gente no la conocía a Plath. O sea, de hecho, también cuento en el libro que la señora que nos atendía en el bar, en el café, el único que había, que íbamos varias veces por día a escribir y a leer, le pregunté en un momento cuál era la casa de Plath porque no lográbamos ubicarla y me preguntó quién es Sylvia Plath. Entonces le dije, bueno, la esposa de Ted Hughes. Ah, ok, la esposa de Ted Hughes. Sí. Sí, hay un memorial. En el granero había una carpeta con información del pueblo donde decía, acá vivió el poeta laureado Ted Hughes con su esposa Sylvia Plath. Sí. No, porque Ted esto hemos hablado, digamos, nos gusta muchísimo la poesía de Ted Hughes. Somos muy fans de la poesía de Ted Hughes, pero bueno, en el... Pero. Muchos peros. Bueno, y la señora, cuando le digo a la esposa de Ted Hughes, la ubica y me muestra dónde estaba la casa y me dice, ahí vive Carol, que era la última esposa de él ya murió en el año 98, si mal no recuerdo. Y bueno, ahí fuimos hacia allí y traspasamos la propiedad privada y enseguida se asomó Carol y empezó a los gritos y bueno, eso fue todo nuestro acercamiento, por lo menos. Sí, después obviamente nos quedamos merodeando por los alrededores, pero ya en espacio público, digamos, como para que no pudiera decirnos nada Carol. Eso es un poco... Sí, hermoso. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Yo voy a agregar que Primrose Hill es uno de los lugares más lindos que estuve en mi vida. Qué barrio, por favor. Sí, es un lindo barrio. Pero la verdad que no sabía que había estado ahí cuando fui, porque si no, me hubiera pasado. Sí, están los dos departamentos. Claro, puedes decir que son cerca. Muy cerca. No sé, 3-4 cuadras de distancia. Sí. Lo hice de nuevo. Una vez cada 10 años lo consigo. Una especie de milagro viviente en mi piel, brillante como una lámpara nazi. Mi pie derecho un pisapapeles, mi rostro un lino judío, delicado, sin rasgos. Arrancar el paño, oh mi enemigo, ¿te aterro? La nariz, las cuencas de los ojos, la dentadura completa. El aliento agrio se desvanecerá en un día. Pronto la carne que la cueva de la tumba devoró estará en mí como en casa. Y yo, una mujer sonriente. Tengo solo 30 años y como el gato, 9 veces para morir. Esta es la número 3. Qué desperdicio aniquilar cada década. Qué millón de filamentos. La multitud comiendo maní se amontona para mirar cómo me desenvuelven pies y manos. El gran striptease. Damas y caballeros, estas son mis manos, mis rodillas. Podré ser piel y huesos, sin embargo, soy la misma e idéntica mujer. La primera vez que ocurrió tenía 10. Fue un accidente. La segunda vez quise ir hasta el final para nunca más volver. Me cerré
como una caracola. Tuvieron que llamar y llamar y quitarme los gusanos como perlas pegajosas. Morir es un arte, como todo. Yo lo hago excepcionalmente bien. Lo hago para que se sienta infernal. Lo hago para que se sienta real. Supongo que podría decirse que tengo un don. Es tan fácil como para hacerlo en una celda. Es tan fácil como para hacerlo y quedarse quieta. Es el regreso teatral en pleno día, al mismo lugar, el mismo rostro, el mismo grito, brutal y divertido. Un milagro, y eso me noquea. Hay un precio para observar mis cicatrices, hay un precio para escuchar mi corazón que realmente late. Y hay un precio muy alto, por una palabra o un roce o un poco de sangre, o un trozo de mi pelo o de mi ropa. Entonces, Herr Doctor, entonces, Herr enemigo, soy tu opus, soy tu valiosa, la niña de oro puro que se derrite en un alarido. Giro y ardo. No pienses que subestimo tu gran preocupación. Ceniza, ceniza, que atizás y moves. Carne, hueso, no hay nada allí. Un pan de jabón, un anillo de casamiento, un empaste de oro. Herr Dios, Herr Lucifer, cuidado, cuidado. Desde las cenizas me elevo con mi pelo rojo y devoro hombres como aire.